Decíamos al inicio de Hora Central que algunas costumbres bien latinas, como esto de estar en contacto muy cerca de los demás, de saludarnos con un beso, por la pandemia quedaron atrás. Y ni hablar la costumbre argentina de compartir el mate. Pero ¿están volviendo esos hábitos? Vamos a conversar ahora del aspecto psicológico, de esto tan nuestro, tan propio. Por eso estamos en comunicación con el licenciado Jorge Catelli, que él es psicólogo, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Jorge. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la convocatoria. ¿Cómo nos afectó desde lo humano esto de estar durante tanto tiempo sin poder saludarnos con un beso tan afectuosamente como lo hacíamos antes de la pandemia? Bueno, creo que esto fue una de las cosas que más nos afectó, en particular a nosotros argentinos, en donde tenemos la particularidad de tener una mayor proximidad física con los otros en nuestro contacto, los besos, incluso los besos entre varones que no son tan habituales en el saludo cotidiano en otros países del mundo, incluso en nuestra propia Latinoamérica. Y esto ha significado a lo largo de estos 2 años una renuncia muy importante respecto de lo que psicológicamente representa el lazo social en el que los seres humanos nos constituimos. Cada uno de nosotros como seres humanos nos constituimos en el contacto con en principio nuestra madre o quien cumpla esa función de acoger y albergar y atender a ese recién nacido. Luego empiezan a sobrevenir las características culturales y propias de la subjetividad y de la época en la que dependiendo de los distintos momentos y las sociedades se dan modos distintos del contacto. En nuestro caso fue una privación grande la que sufrimos y que paulatinamente la gente está volviendo a algo de ese contacto que habíamos perdido, no sin temor, no sin algún tipo de nueva costumbre. La gente ahora se encuentra y no sabe si volver a estrechar la mano o poner el puñito para encontrarse en ese nuevo contacto que habíamos adquirido con los otros. Y esto es una nueva dimensión de conflicto en ese encuentro entre las personas, ¿no? Claro. Usted hablaba del aspecto cultural, ¿no? Pero ¿cómo influye en la psiquis de una persona el hecho de recibir más contacto físico, más abrazos, más besos a lo largo de su vida, digo, ¿no? Sin ¿Tiene duda algo que que ver con esto? sin duda el contacto físico es una fuente de enorme estimulación para la vida. Hubo muchas personas que a lo largo de la pandemia sufrieron trastornos psicológicos de lo más variados, que por supuesto que dependieron en la particularidad de cada uno de acuerdo a los modos de defensa con que cada uno se la fue arreglando por sus características psicológicas, pero que en muchos casos representaron profundas depresiones, crisis de angustia, fobias, problemas evitativos graves que derivaron en distintos trastornos. Y esto tuvo que ver con el aislamiento, así como en otros casos, por eso digo que dependió de cada sujeto en particular y de su modo de tener organizado su psiquismo. Hubo muchas personas que también, debo decir, encontraron una legitimación de su necesidad de distanciamiento respecto de las personas que lo rodeaban o la rodeaban, y que normalmente esto era un problema y que el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, legitimó estar alejados de los otros. Pero en general el contacto físico es un representante en el inicio de la vida de la supervivencia, luego de lo que tiene que ver con la estimulación de lo que los psicoanalistas llamamos la pulsión de vida, y finalmente algo que a lo largo del tiempo sigue siendo y sigue consistiendo en algo de lo que estimula a cualquier persona y que genera justamente un lazo no solamente con los otros, sino un lazo con la vida.
Ujú. ¿Significa esto, licenciado, que nos marcó sin duda a todos profundamente, ¿no?, lo que fue la pandemia, pero estas cuestiones que realmente han sido graves en algunos casos, pueden subsanarse o marcan a una persona de por vida, situaciones extremas como se han vivido en algunos casos, ¿no? Bueno, vamos a uno de los extremos. Quienes estamos hoy aquí, quienes estamos hablando, somos supervivientes. Yo no sé si tenemos plena conciencia de esto. Hubo millones de muertos producto de la pandemia y la situación fue muy grave la que vivió la humanidad. Y también la humanidad supo y pudo generar vacunas, lograr despliegues y desarrollos científicos para que se pudiera paliar algo que incluso se iba transformando, íbamos viendo las diversas versiones y cepas de este virus. Pero partiendo de esa base, podemos pensar y comprender que hay diverso grado de consecuencias, incluidos los que tienen que ver con profundos duelos de muchas personas que aún están transitando situaciones de duelo por familiares, por amigos, por personas queridas que se han perdido a lo largo de estos años, que se ha perdido la vida, así también como diversas patologías, psicopatologías que se han desencadenado, que se han profundizado y que han quedado profundas marcas en muchas personas que ahora empieza un periodo, ya ha empezado un periodo de recuperación, de volver a cierta confianza en relación con estar con el otro, junto con un periodo de profunda desconfianza en la que se temía el contagio, en el que el otro era portador de una amenaza, pero uno mismo pasaba a ser también alguien que era potencialmente amenaza para otro, ¿no? Sin duda. Con lo cual estamos pensando en qué lugar ocupa el otro para cada uno de nosotros como seres humanos en un contexto cambiante y en un contexto en el que estamos empezando a recuperar algo de cierta confianza para intentar curar heridas muy profundas, que en muchos casos se han dado, estas heridas tan difíciles a lo largo de este año y medio, casi 2 años tan difíciles que hemos vivido como humanidad. Sin duda. Bueno, licenciado Jorge Catelli, ha sido realmente un placer escucharlo y muchas gracias por haber estado hoy. Un gusto haber estado con ustedes, un gusto haber estado, aunque sea un ratito, en Mar del Plata. Muchas gracias. Un placer, hasta la próxima.